¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a su programa Zona de Impacto. Yo soy Jesús Cervantes, esto es Rompeviento Televisión por Internet. En esta ocasión vamos a hablar de la reforma laboral que esta misma semana va a quedar concluida en la Cámara de Diputados. Regresamos en unos segundos. Bueno, en esta ocasión que vamos a continuar hablando de la reforma laboral, vamos a hacer un pequeño paréntesis para recordar algo de la semana pasada. Si usted nos vio, tendrá en cuenta que hablamos del ISSSTE y la corrupción que ha habido en este Instituto de Seguro Social, que es para los trabajadores al servicio del Estado. También hablamos de Jesús Villalobos, este personaje que estuvo ahí al frente un buen tiempo, primero cuando salió el señor Miguel Ángel Yunes para irse a la campaña de Veracruz por la gubernatura, y bueno, dejó en su lugar a Jesús Villalobos de una manera temporal y casi un año después le dieron el nombramiento oficial. Les voy a recordar esto justamente porque tiene que ver un poco con el tema de los outsourcing y que son las subcontrataciones que vienen enmarcadas en esta reforma laboral que ya se está discutiendo en la Cámara de Diputados. Solo que la semana pasada yo me comprometí a mostrarles un contrato que ahorita la producción lo podrá poner en la pantalla. Es un contrato del ISSSTE que firmó con la Universidad Autónoma de Hidalgo, ¿sí? Este contrato lo celebró este Instituto de Seguridad Social, estando justamente al frente el señor Jesús Villalobos, que de alguna manera estaba ligado indirectamente a Elbester Gordillo, la líder vitalicia del CENTE. Bueno, ¿por qué es importante aquí este contrato? Porque para lo que fue establecido este convenio es justamente para que la Universidad Autónoma de Hidalgo le hiciera al ISSSTE toda una reingeniería en el área tecnológica para que pudiese presentar todas las comprobaciones fiscales. Aquí lo extraño es que se haya contratado a la Universidad Autónoma de Hidalgo, ¿sí? O sea, cuando el ISSSTE debe de tener el personal autorizado para realizar este tipo de contratos, este tipo de acciones. No es necesario que vaya y erogue una gran cantidad de recursos, como en esta ocasión que fue un contrato además multianual, es decir, que tenía vigencia hasta diciembre de este año y fue establecido el año pasado, en el 2011, y lo que iba a hacer la universidad, se supone, es hacer entregas mensuales sobre adecuaciones a los software, ¿sí?, para que pudiesen realizar todas estas acciones que tienen que ver con la presentación de documentos fiscales, ¿no? Una universidad como la de Hidalgo no es que se menosprecie, pero para este tipo de trabajos no está capacitada. Aquí la pregunta es, ¿por qué el ISSSTE subcontrató a una universidad que no estaba preparada? Bueno, la consecuencia de ello fue que al llegar el nuevo director del ISSSTE y enviarse al señor Jesús Villalobos a pronósticos deportivos, recuerde usted que le estuvimos hablando del fraude de los 160 millones para ligarlo con las acciones que tenían que ver con este personaje Jesús Villalobos. Bueno, al entrar su relevo en la dirección del ISSSTE, suspendió todo lo que tiene que ver con este contrato y el último pago fue hasta mayo. ¿Por qué se dio esto? Porque se vio justamente que la universidad no tenía los elementos, y eso es lo que sucede justamente con las empresas que se subcontratan, ¿sí?
Y de eso vamos a hablar más adelante con la reforma laboral. Son los llamados outsourcing. Y gran parte de los gobiernos estatales y federales recurren justamente a esta figura que ahora se está debatiendo en la Cámara de Diputados y viene en la propuesta de Felipe Calderón. Bueno, eso porque me comprometí con ustedes a presentarles justamente este contrato para que vieran que sí tenemos en Rompimiento todas las pruebas para poder sostener nuestros dichos. Y bueno, entrando ya de lleno a lo que tiene que ver la reforma laboral, hay que recordar que lo que se está viendo ahorita no es que se lo hayan sacado de la manga Felipe Calderón, no, tiene que ver con todo este proceso electoral que vivimos el día 1 de julio, con todos estos acuerdos de por qué está Enrique Peña Nieto ya perfilándose para ocupar el lugar en Los Pinos, la silla presidencial. Y lo está haciendo por una sencilla razón. Recordará usted aquella reunión que hubo donde Felipe Calderón invita a Enrique Peña Nieto a visitar Los Pinos el día 17 de julio. Ese mismo día estaba el Frente Progresista y Andrés Manuel López Obrador estaban presentando justamente la denuncia y la petición de invalidez ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, justamente porque habían documentado demasiadas irregularidades en el proceso electoral. Bueno, pues mientras estaba, o todavía no concluía el proceso, el señor Calderón ya estaba recibiendo prácticamente en calidad de presidente de la República al señor Enrique Peña Nieto, ¿no? ¿Y qué es lo curioso? Bueno, ahí se hablaron durante 90 minutos, hora y media. Incluso la Presidencia de la República emitió un comunicado donde decía que habían estado platicando de cómo sería la transición, que sería el traslado de poderes, sería de manera pacífica y sin ningún problema. Y realmente esto sí implica un conflicto, porque se estaba hablando con un personaje que todavía no tenía la validez como presidente de la República, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo aquí es que fue un acto irregular. Eso dijo la presidencia que era para la transición. Sin embargo, lo que nosotros pudimos reportear ahora con motivo de la reforma laboral fue que justamente lo que se estaba negociando ahí, ¿sí?, era que una vez que Felipe Calderón estuviera a punto de dejar la presidencia de la República, la fracción del PRI en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República aprobarían la reforma laboral, no tal cual la envió el señor Calderón, pero sí se le pedía también que aceptaran la iniciativa preferente. ¿Qué es esto de iniciativa preferente? Bueno, es justamente la nueva figura que en la última reforma que estableció el Senado de la República, ¿sí?, estableció que el presidente de la República podía enviar una iniciativa presidencial, ¿sí?, lo cual ya está permitido, pero tiene una distinción, ¿sí?, que la puede enviar justamente unos días antes de que inicie la legislatura, y esta legislatura tiene la obligación de aprobarla en 30 días, ¿sí?, naturales, no hábiles, naturales, o sea, los naturales es como va corriendo el calendario. Bueno, la tenía que aprobar la Cámara de Diputados y asimismo el Senado tiene el mismo tiempo para, como Cámara Revisora, darle el visto bueno. Entonces, eso fue realmente lo que se negoció, que el PRI no estuviese en desacuerdo con esta iniciativa preferente. ¿Y por qué se lo pidió justamente Felipe Calderón al PRI? Bueno, por una sencilla razón. Cuando se realizó esta reforma, ¿sí?, para aprobar la figura de iniciativa preferente, se dijo en el segundo transitorio, ¿sí?, de toda esta ley que se aprobó, se estableció claramente que se tiene que elaborar un reglamento, ¿sí?, y se le daba a los legisladores un periodo hasta de 1 año. Antes de eso no se puede establecer, no se puede comprometer el Congreso de la Unión a revisar la iniciativa preferente, puesto que no hay un reglamento, ¿sí? Por lo tanto, se podía establecer una controversia constitucional, justamente, antes de entrar a revisar la ley laboral siquiera,
¿sí? Recuerde usted que Felipe Calderón envió justamente el día 1 de septiembre, el día de su último informe de gobierno, 2 iniciativas, la que tiene que ver con la transparencia, que fue al Senado de la República como Cámara de Origen, y la reforma a la ley laboral que llegó a la Cámara de Diputados, donde hay 500 legisladores. Bueno, ellos debieron de haber rechazado esta iniciativa, puesto que aún no está ese reglamento. De hecho, esa es una de las posiciones que tiene en este momento el Partido del Trabajo, el de la Revolución Democrática y el Partido Movimiento Ciudadano, que se constituyeron en un frente legislativo progresista, ¿no? Esta es una de las salidas que ellos tienen para evitar que se les imponga una ley laboral. Sin embargo, quien tendría que determinar si esto procede o no es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero antes de que esto ocurra, ¿sí?, como ya va en curso la propia iniciativa, el propio movimiento está trabajando en 2 vías. Una, la que tiene que ver con esta controversia constitucional, ¿sí?, y la otra que tiene que ver con la vía de si rechaza o no en su totalidad la reforma. Bueno, aquí lo importante es que lo que estamos viviendo ahorita es justamente consecuencia de la negociación de una presidencia de la República, ¿sí?, que no existe claridad de que haya sido ganada de manera legal, ¿sí? Es justamente la negociación entre Felipe Calderón, el gobierno panista, y una negociación con Enrique Peña Nieto, quien en caso de asumir la presidencia sería un gobierno priista. Es decir, regresamos nuevamente a lo que ocurrió aquel año de 1988, cuando para legalizar justamente a Carlos Salinas de Gortari en la presidencia de la República, el PAN se fue de su lado, ¿sí?, y estableció una serie de negociaciones y de las cuales estuvo hablando durante muchísimos años. En esta ocasión este es el resultado, una ley laboral que lesiona drásticamente los derechos de los trabajadores, prácticamente los nulifica y los convierte en un número, en una máquina, ¿sí?, y la mayoría de los beneficios son para el patrón, para el empleador, para el dueño de todas estas grandes empresas que finalmente fueron las que impulsaron a Enrique Peña Nieto para llegar. Entonces Peña Nieto, recordemos, tiene 2 compromisos. Uno, los que estableció las negociaciones con Felipe Calderón aquel 17 de julio. Recuerde usted, todavía no se calificaba la elección presidencial. Y el otro que tiene que ver justamente con el proceso que ya se está dando. Bueno, ahora sí, en el siguiente corte, en el siguiente bloque vamos a entrar a lo que es de lleno. Únicamente queríamos ver qué hubo detrás de esta iniciativa laboral. Regresamos en unos segundos. Hola. Queremos agradecerle su participación en la campaña nacional contra la imposición. Como le explicamos anteriormente, en el marco de la violación de las leyes constitucionales y electorales cometida por las propias autoridades mexicanas y frente a la imposición de Enrique Peña Nieto en la presidencia de México, en Rompeviento Televisión por Internet lanzamos esta campaña invitándole a responder una pregunta. ¿Qué acciones civiles y pacíficas podemos llevar a cabo para impedir la imposición de Enrique Peña Nieto en la presidencia de México? La cantidad de propuestas que hemos recibido ha sido abrumadora y enriquecedora. Gracias a eso, y en atención a diversas solicitudes, hemos decidido ampliar el periodo de recepción de respuestas hasta el día 29 de septiembre. Recuerde usted, la clase política y empresas como Televisa y TV Azteca quieren convencernos a todas y todos de que es un sueño o una locura impedir la imposición de Enrique Peña Nieto. No permitamos que la historia se repita. El Partido Revolucionario Institucional, PRI, controlará todo el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo conjuntamente con las bancadas del PAN, el Partido Verde Ecologista de México y una fracción del PRD. Por si eso no fuera suficiente, el PRI contará con 23 gobiernos estatales y también con los poderes fácticos. O si lo quiere mirar al revés, los poderes fácticos contarán con el PRI. Hablando en crudo, si estos poderes controlan ahora casi el 90% de los medios electrónicos e impresos, en 6 años controlarán del 95 al 98%. En esas condiciones, si ellos vuelven a secuestrar ilegal e ilegítimamente al país, será prácticamente imposible sacarlos. Si a usted le indignó ver
a hombres y mujeres vender su voto por una tarjeta de Monex o Soriana, no crea que el 2018 será mejor. No, con todo ese poder político y mediático que ellos controlan, será mucho peor. No lo olvide, nosotras y nosotros no violamos la ley, lo hicieron y lo hacen ellos. Nosotras y nosotros no somos violentos ni radicales, son ellos. ¿Quién más radical y violento que robarse la presidencia de un país? Por eso, si usted es mexicana o mexicano, radica en el país o en el extranjero, le invitamos a participar en esta campaña nacional contra la imposición. Recuerde, solo tiene que responder una pregunta. ¿Qué acciones civiles y pacíficas podemos llevar a cabo para impedir la imposición de Enrique Peña Nieto? Por favor, envíenos sus propuestas al correo electrónico noalaimposición@rompeviento.tv. Súmese a la campaña. Bueno, gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Impacto. Yo soy Jesús Cervantes. Estamos hablando en esta ocasión de la reforma laboral. Les decía en el corte anterior que lo que estaba sucediendo en estos momentos era producto justamente de una negociación. Aquel 17 de julio lo que determinaron el señor Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto fue que el PRI no hiciese ningún aspaviento sobre lo que estaba sucediendo con la iniciativa preferente, es decir, que no la cuestionara, que aceptara discutirla, eso fue una. Dos, que la aprobara, pero le dejaron, y usted podrá verlo aquí lo está viendo en sus pantallas, la revista Proceso traemos justamente en esta ocasión un poco de esta historia, que el convenio que establece Felipe Calderón es decirle a Peña Nieto, ¿sabes qué? Esto tú lo apruebas y nosotros te vamos a dar todo el apoyo para que llegues justamente a la presidencia. ¿Y qué era todo el apoyo? Bueno, las decisiones, como usted ya sabe, del Instituto Federal Electoral, que no investigó absolutamente nada de las denuncias de fraude y la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, a cambio de la presidencia, de no hacer ningún cuestionamiento, el PRI estaría aceptando recibir en la Cámara de Diputados la ley. Pero además, Calderón le dijo que él estaba dispuesto a que lo hiciera el PRI dentro de sus márgenes. ¿Qué significa esto de sus márgenes? Pues justamente que se aprobara una ley a modo, la ley que el PRI decida. Eso es lo que se va a aprobar justamente esta semana, y aún en contra de la oposición de este bloque y que todo el PRD se fuese en contra, no nada más una parte, tanto el PRI como el PAN tienen todos los votos necesarios, y el Partido Verde, por supuesto, para irse y aprobar esta ley, porque como no es una reforma constitucional, no requiere las 3/4 partes de la votación, sino únicamente la mayoría simple, es decir, requiere 251 votos, si en caso de que estuviesen los 500 diputados, o la mitad más uno de todos los diputados que estén presentes el día de la votación, que es el próximo jueves. Ahí se va a ver con más nitidez lo que ya hemos podido observar a lo largo de esta semana, donde el PRI ha salido, sobre todo los líderes sindicales, han salido a declarar que es una ley que lesiona, como viene por parte de Calderón, es una ley que lesiona los intereses de los trabajadores, y se han centrado sobre todo en lo que tiene que ver con la transparencia de los sindicatos, el manejo de sus cuentas, la elección del voto libre y directo de los líderes sindicales, de los secretarios generales, y también cómo están los agremiados conformados en estos sindicatos. A todo esto se está oponiendo el PRI, ¿sí? Esta es una iniciativa que viene del PAN desde hace muchos años, desde que estaba Javier Lozano al frente de la Secretaría del Trabajo. Hoy está la señora Rosalinda Vélez, por ahí podrán ver ustedes su imagen. Rosalinda Vélez es la actual secretaria del Trabajo y que le ha tocado negociar esta última parte de la reforma. De hecho, ha habido algunas reuniones con quien
fuera el encargado del área jurídica de la fracción del PRI de la legislatura pasada, que se llama el señor Navarrete Prida. Alfonso Navarrete Prida fue quien estuvo al frente de esa negociación. Déjeme hacer aquí un paréntesis para poder entender también un poco cómo funciona esta dinámica de la Cámara de Diputados. La legislatura pasada, el señor Navarrete Prida, que además de ser el encargado del área jurídica del PRI, también era diputado federal. Y a él le tocó justamente negociar con el PAN, ¿sí? Negociar con el Consejo Coordinador Empresarial y convencer a los integrantes de la Confederación de Trabajadores de México, la central obrera más grande, ¿sí? Y el brazo obrero del PRI. Que anduvo dando las tarjetas Soriana, recordará usted que decía CTM Soriana. Bueno, ese sector justamente, con él fue con quien se encargó el entonces diputado Alfonso Navarrete Prida de negociar. Y ya estaba a punto de salir la reforma laboral. Sin embargo, como ya venían las elecciones, sí, se empezó a hablar de que el PAN iba a sacar los famosos expedientes negros en contra de algunos gobernadores y exgobernadores del PRI, por lo cual quedó truncada. Ese es el antecedente inmediato, ¿ok? Bueno, una vez que ya llega 1 de septiembre esta iniciativa de Felipe Calderón a la Cámara de Diputados, el propio Navarrete Prida, que ahora está en el equipo de transición de Enrique Peña Nieto, ha establecido contacto con los diputados de su partido y les ha recordado cómo fueron estas negociaciones, qué traía incluido, y bueno, también él ha tenido reuniones con la señora Rosalinda Vélez, la actual secretaria del Trabajo, que usted puede ver ahorita en su pantalla, y bueno, y estaban viendo los puntos de disenso, ¿no? Y uno de ellos es justamente lo que tiene que ver con los sindicatos. Como le decía hace un momento, los grandes sindicatos, ¿sí? Pusieron el grito en el cielo porque hay que recordar una cosa. En esta ley, todos estos cambios que se están presentando para los sindicatos únicamente afectan, ¿sí?, a los sindicatos afiliados a la CTM, la CROC, la CROM, ¿sí?, por parte de los sindicatos del PRI, no así a los sindicatos que también tienen inclinación con el PRI, que es el Sindicato de Trabajadores de la Educación que encabeza el Bester Gordillo y el Sindicato de Trabajadores Petroleros que encabeza Carlos Romero de Champs. ¿Por qué no? Porque estos dos sindicatos forman parte del apartado B del artículo 123 de la Constitución. Este artículo es el que regula las relaciones del obrero y el empleador o el patrón, ¿sí? En este artículo vienen todos los derechos y todas las obligaciones de uno y otro lado. En el apartado B se enmarcan justamente todos los trabajadores que trabajan al servicio, ¿sí?, del Estado, del gobierno federal o de los gobiernos estatales, lo que le llaman la burocracia, ¿no? Entonces, a ellos no les afecta esto de rendir cuentas, de que les digan a sus agremiados en qué se gastan las cuotas. O sea, en caso de que pasara, que es remoto, la propuesta del señor Felipe Calderón, esto no afectaría para nada a la señora Elbester Gordillo y a Carlos Romero de Champs. Recuerde usted que justamente antes de las elecciones se presentaron algunas fotos que fueron bajadas de Facebook, de la página que tenía la hija del señor Romero de Champs, donde presentaba fotografías de sus grandes viajes a Europa en aviones privados. Bueno, esto es obviamente con recursos justamente de las cuotas de los trabajadores del sindicato. ¿Por qué? Porque el señor apenas gana 28,000 pesos. Con ese dinero no podría pagarle a su hija todos estos grandes viajes. Y bueno, ¿y qué decir de la maestra Elbester Gordillo, que tiene una casa en San Diego, cerca de Coronado, sí, en la zona, en La Joya, la zona más cara, más exclusiva de San Diego, justamente?
Y bueno, ya le hemos visto allá cómo viste, con únicamente bolsas, zapatos, trajes, blusas de marca que cuestan una verdadera fortuna, y su calle favorita es justamente la avenida Mazarik, ¿no? Donde están todas estas grandes tiendas extranjeras de marca. Bueno, entonces a ellos no les afecta. Sin embargo, a la otra parte, a la CTM, sí le vendría como un balde de agua fría que se les exigiese cuentas. Por eso, porque yo digo que es una gran simulación, porque realmente esto no se va a aprobar, ¿sí? Esta parte de los sindicatos no se va a aprobar. Recuerde usted que le dije muy al inicio, ¿sí?, que cuando se hace el acuerdo entre Calderón y Peña Nieto, Calderón le dice, dentro de sus límites se haría, o sea, te estoy diciendo a ti, PRI, que puedes hacer esa reforma dentro de los límites que a ti no te genere ningún problema. En este caso, los problemas que se le generarían a los sindicatos. Imagínese usted que la CTM le rindiese cuentas. Y fíjese lo que son las cosas. Actualmente el PRI tiene únicamente en la Cámara de Diputados 11 diputados, 11 legisladores, que era de aquellos 86 que tuvo en 1979 a 1982 la legislatura, una legislatura que estuvo llena de líderes obreros. Son nada, o sea, si en aquella ocasión representaban cerca del 25% de la Cámara de Diputados, hoy apenas si llegan a un 2%, ¿sí? Entonces la gran alaraca que se hizo por parte del PRI para justificar que estaba defendiendo los derechos de los trabajadores es que salieran estos líderes sindicales a decir que estaban en desacuerdo. Pero ¿sabe qué? Justamente quien es el secretario adjunto de la Confederación de Trabajadores de México, el señor Carlos Aceves del Olmo, es hoy el presidente de la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, la comisión que ahorita se está encargando de revisar supuestamente la iniciativa que llegó tanto de Felipe Calderón y las iniciativas que cada uno de los grupos parlamentarios han estado presentando. Y sabe que hay otra cosa que tampoco se ha dicho, que únicamente tienen 2 días, ¿sí? Apenas hoy, lunes, a las 5 de la tarde, estuvieron entregándoles la Comisión del Trabajo, o sea, el señor Carlos Aceves del Olmo, estuvo entregándoles a los diputados integrantes, que en total son 30, les estuvo entregando el predictamen, es decir, ahí tendrían que venir estas modificaciones, por lo cual yo le digo que es una simulación. O sea, que no va a venir todo esto que se ha estado diciendo de los sindicatos y de que rindan cuentas. Bueno, le decía a usted que ha ido disminuyendo de una manera drástica la presencia de los líderes obreros en la Cámara de Diputados. En la legislatura pasada, hace un año, cuando se estaba discutiendo el presupuesto de la Federación, lo que fue el sector agrícola, el sector agrario, perdón, ellos estaban demandando 40,000 millones de pesos y gracias a ellos se detuvo la aprobación del presupuesto de la República. ¿Por qué? Porque en ese momento este sector sí tenía una gran fuerza, sí era un bloque sumamente consolidado y de un buen número de diputados. En esta ocasión no, apenas son 11 diputados del sector obrero que pueden hacer ante 500, no hacen mella. Por lo tanto, yo insisto que esto de que el PRI esté en contra de la reforma laboral y a favor de los derechos de los trabajadores es una mera simulación. Regresamos en unos segundos, no se vaya, no nos minimice, viene un corte. Hola, queremos agradecerle su participación en la campaña nacional contra la imposición. Como le explicamos anteriormente, en el marco de la violación de las leyes constitucionales y electorales cometidas por las propias autoridades mexicanas y frente a la imposición de Enrique Peña Nieto en la presidencia de México, en Rompeviento Televisión por Internet lanzamos esta campaña, invitándole a responder una pregunta. ¿Qué acciones civiles y pacíficas podemos llevar a cabo para impedir la imposición de Enrique Peña Nieto en la presidencia de México? La cantidad de propuestas que hemos recibido ha sido abrumadora y enriquecedora. Gracias a eso y en atención a diversas solicitudes, hemos decidido ampliar el periodo de recepción de respuestas hasta el día 29 de septiembre. Recuerde usted,
La clase política y empresas como Televisa y TV Azteca quieren convencernos a todas y todos de que es un sueño o una locura impedir la imposición de Enrique Peña Nieto. No permitamos que la historia se nos repita. El Partido Revolucionario Institucional controlará todo el poder ejecutivo, controlará el poder legislativo conjuntamente con las bancadas del PAN, Verde Ecologista y una fracción del PRD. Por si esto no fuera suficiente, el PRI controlará 23 gobiernos estatales y también los poderes fácticos. O si lo quiere mirar al revés, los poderes fácticos controlarán al PRI. Hablando en crudo, si estos poderes controlan ahora casi el 90% de los medios electrónicos e impresos, en 6 años controlarán del 95 al 98%. En esas condiciones, si ellos vuelven a secuestrar ilegal e ilegítimamente al país, será prácticamente imposible sacarlos. Si a usted le indignó ver a hombres y mujeres vender su voto por una tarjeta de Monex o Soriana, no crea que en el 2018 será mejor. No, con todo ese poder político y mediático que ellos controlan, será mucho peor. No lo olvide, nosotras y nosotros no violamos la ley, lo hicieron y lo hacen ellos. Nosotras y nosotros no somos violentos ni radicales, son ellos. ¿Qué más radical y violento que robarse la presidencia de un país? Por eso, si usted es mexicana o mexicano, radica en México o en el extranjero, le invitamos a participar en esta campaña nacional contra la imposición. Recuerde, solo tiene que responder una pregunta: ¿qué acciones civiles y pacíficas podemos llevar a cabo para impedir la imposición de Enrique Peña Nieto? Por favor, envíenos sus propuestas a la dirección electrónica noalaimposición@rompeviento.tv. Súmese a la campaña. Muchas gracias. Bueno, como usted vio ahí en su pantalla, aquí en Rompevientos se está haciendo una campaña nacional. Usted puede mandarnos todas sus sugerencias. El correo es noalaimposición@rompeviento.tv. Realmente ha tenido un gran eco esta campaña, tan así que se ha solicitado de parte de algunos seguidores que se extienda una semana más, y es que ha tenido tanto eco que desde Canadá y Estados Unidos ya se han presentado varias propuestas que usted las irá conociendo después, pero hay una gran motivación y bueno, y nada más para hacer la mancuerna con esto. Le recuerdo que la semana pasada el diputado Ricardo Monreal presentó la solicitud de juicio político en contra de los integrantes del Instituto Federal Electoral, justamente por la manera en que actuaron a la hora del proceso electoral. Bueno, eso como un pequeño paréntesis. Bueno, continuando con la reforma a la ley laboral, tiene aspectos que han generado una gran inconformidad por parte, ¿sabe qué? Ni siquiera del trabajador, porque el trabajador, el común y corriente, lo desconoce qué es lo que viene ahí. Ha generado inconformidad, le decía hace un rato, por parte de los sindicatos. Bueno, ese es un gran apartado que finalmente este jueves, cuando se apruebe la ley, va a venir totalmente diluido, ¿sí? No va a haber sanciones ni nada, pero ojo, vienen otras cosas que muy poca gente les ha puesto el ojo, y tiene que ver justamente con, por ejemplo, la demanda del contrato colectivo de trabajo. Como usted sabe muy bien, cuando una empresa generalmente hace un acuerdo con un sindicato, ¿sí?, que son los llamados sindicatos blancos, los sindicatos que están aliados con los empresarios para no otorgarle grandes beneficios a los trabajadores. Bueno, estos beneficios que establecen sindicato y empresa se le llama justamente contrato colectivo de trabajo. ¿Okay? Entonces, cuando una persona ya va
a una empresa, resulta que ya está el sindicato. Y entonces, si tú quieres trabajar ahí, te tienes que afiliar justamente a ese sindicato, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que sucede después? Que los trabajadores que se dan cuenta que tienen grandes afectaciones en su ingreso, en sus condiciones laborales, en su trato del patrón, o que no les están pagando, no sé, algunas de las cuotas que en el Instituto Mexicano del Seguro Social, o todo esto viene en el contrato colectivo. Cuando se da cuenta y ve que el sindicato al cual lo afiliaron, ¿sí?, no defiende sus derechos, lo que hacen los trabajadores es justamente organizarse, y a esto se le llama demandar la titularidad del contrato colectivo del trabajo. Es decir, ellos se quieren quedar, le están pidiendo a la autoridad laboral, que se llama Junta de Conciliación y Arbitraje. En este caso hay una Junta de Conciliación y Arbitraje en cada estado, y además existe la federal. Ahí van y los trabajadores se organizan, conforman un sindicato diferente al que lo habían afiliado de manera forzada, ¿sí? Y demandan ante la autoridad que les den la titularidad de ese contrato para ellos revisarlo, ¿sí?, y poner las condiciones negociadas junto con su patrón, ¿sí?, y que no sea el líder sindical, que generalmente ese sindicato está afiliado justamente a la CTM, de donde es el presidente de la actual Comisión del Trabajo en la Cámara de Diputados, y que es la que está dictaminando ahorita, en estos momentos, justamente esta iniciativa. De eso poco se habla. Bueno, ¿qué viene en la ley? Lo que viene es justamente una serie de requisitos que hacen casi imposible, ¿sí?, que obtengas la titularidad del contrato colectivo. Si actualmente es difícil, y me refiero que es difícil porque la Junta de Conciliación y Arbitraje actúa básicamente por consigna, es decir, ya se arregló antes con la empresa y con el sindicato blanco, charro, como usted le quiera llamar, y que generalmente pertenecen a la CROM o a la CTM. Bueno, aquí vienen una serie de requisitos que es prácticamente imposible que los sindicatos independientes puedan obtener esa titularidad. Bueno, además viene otro tema que es justamente el pago por hora. Como usted sabe muy bien, en Estados Unidos se hace el pago por hora, en España, pero bueno, se hace un pago que es bastante jugoso en Estados Unidos, y mire que ya ha disminuido bastante, ¿no? Pero lo mismo en España se hacía, y aquí quieren implementar lo mismo, nada más que hay una gran diferencia, ¿eh? Aquí el pago por hora, ¿sí?, lo quieren circunscribir a lo que representa un salario mínimo. Recuerde usted que aquí en el Distrito Federal el salario mínimo es de 50 pesos, entonces, y en todo el país está entre los 50 y los 60 pesos por día. Entonces, lo quieren reducir todo a lo mínimo, que esta hora que se paga, ¿sí?, sea de 50 pesos. Uno pudiera decir, bueno, a ver, yo soy una trabajadora, yo voy, me empleo, si por día me van a pagar 50 pesos y si me van a emplear 5 horas, oye, magnífico, ya voy a tener 250 pesos. Entonces, yo puedo decir, puedo pensar como trabajador que me conviene más por hora, pero no, aguas, ahí hay una trampa, y le voy a explicar por qué. La ley del Seguro Social establece claramente una jornada de trabajo por 8 horas. Entonces, para que usted tenga todo el derecho a tener seguro social, ¿sí?, si usted se enferma, su familia, inscribir a su familia, para que usted tenga derecho a Infonavit y para que usted tenga derecho al retiro, ¿sí?, cuando ya usted, es decir, a una pensión, cuando usted ya deja de trabajar, sea por enfermedad, por edad, por cesantía, ¿no? Para que usted pueda tener derecho a estos 3 beneficios, ¿sí?, y que vienen establecidos en la Constitución, en el artículo 123 también. O sea, los derechos a los que tiene un trabajador. La ley del Seguro Social te establece 8 horas. Imagínese usted que el patrón, ¿sí?, te está empleando por hora, y en lugar de las 8 horas te emplea por 5. Nunca vas a tener derecho a estas 3 cosas, ¿sí?
porque la ley te dice que tienen que ser 8. Bueno, ese es uno de los grandes peligros que hay en el pago por hora. No es tanto que si se paga una gran cantidad, ese no es el problema, ¿sí? El problema es que te van a cercenar absolutamente todos los derechos y lo que ahorita tiene por obligación el patrón, que es brindarte, inscribirte y pagar sus cuotas obrero-patronales ante el IMSS. ¿Qué es lo que sucede? Pues que el empresario se va a ahorrar todo esto, ¿sí? El empresario ya no va a tener la obligación de pagar sus cuotas. Y bueno, usted habrá leído en periódicos en distintas ocasiones que tal empresa cometió un fraude, ¿sí? ¿Qué tal el encargado de contabilidad de algún ingenio azucarero anda por ahí huyendo? ¿Por qué? Porque le detectaron que nunca reportó las cuotas obrero patronal al IMSS o nunca pagó el ISR, el impuesto sobre producto del trabajo. Perdón, ese es el ISPT, el impuesto sobre la renta. Ese es el ICR. De todo eso se encarga el financiero de una empresa. Bueno, pues ahora ya no va a tener ningún problema ese financiero. ¿Por qué? Porque su patrón, el jefe, no va a estar obligado, ¿sí?, a reportar todas estas cuotas obrero-patronales. ¿Por qué? Pues porque no va a tener 8 horas, ¿no? Ahora, a mí, ¿para qué me conviene como dueño de la empresa estar dando de alta a un personaje, a un trabajador que se va a emplear por 3 horas o por 5 días? Yo no voy a gastar dinero en eso. Y bueno, y dicen los priistas, vamos a meterle candados, ¿no? ¿Cuáles son los candados? Pues que se revise que sí se cumple, aunque sea por 5 horas. ¿Usted cree que la Junta de Conciliación y Arbitraje, como está actualmente, que le dije anteriormente que actúa por consigna, usted cree que no se va a aliar con el empresario? Como sabemos, México es uno de los países más corruptos, ¿sí?, si no el que más de toda América Latina. Sí, y uno de los más corruptos del mundo. Es muy difícil cambiar todas estas prácticas que existen en la Junta de Conciliación y Arbitraje, y en todo caso lo que se tendría que hacer es cambiar el sistema de justicia laboral, ¿no? Pero bueno, el pago por hora, ese es otro de los grandes problemas que existen con esta ley, y a lo cual se están oponiendo tanto el PRD, el PT, como el Movimiento Ciudadano. Yo aquí nada más le quiero recordar que hay una trampita ahí, ¿eh? La semana pasada, el viernes, este bloque decidió que iba a rechazar totalmente la propuesta de Felipe Calderón. Sí, nada más que esos diputados que están votando, ¿sí?, esos diputados de oposición son los que ignoraban o ignoran, no sé, que ya hubo un acuerdo el día 17 de julio entre Felipe Calderón, ¿sí?, y entre el señor Enrique Peña Nieto. Entonces, ya se sabía que no iba a pasar esa ley de Felipe Calderón. Es un absurdo estar centrando la discusión en que si se acepta o no. La ley que va a pasar es la ley que va a imponer el PRI, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la trampa? Que van a decir ahora los diputados de la izquierda moderada. Bueno, vamos a negociar. Si incluyen alguna de nuestras propuestas, entonces sí votamos a favor. Entonces, lo que se está esperando obviamente es que haya un voto dividido en el PRD, como sucedió a lo largo de las 2 legislaturas pasadas y con las cuales tuvo serios enfrentamientos Felipe Calderón. Recuerdo muy bien yo que una de las primeras tomas de tribuna que hubo en esta última legislatura fue justamente encabezada por el PT, y la mitad de los perredistas, fue justamente para manifestarse en contra de la propuesta de reforma laboral que había presentado Javier Lozano, quien hoy es senador del PAN. Imagínense si no van a votar a favor, ¿no?, de la actual ley. Bueno, ahí se hizo una manifestación, se hicieron las tomas de tribuna y había una gran manta que decía no a la ley laboral, y luego el PAN se puso a sacar su manta donde decía que se estaba frenando la productividad y la economía de México. En el siguiente bloque vamos a hablar de cómo tiene que ver la productividad justamente con la reforma laboral y los llamados outsourcing, o mejor dicho, subcontratación. Regresamos.
Sabemos que están allá afuera. Podemos sentirlos. Sabemos que allá arriba tienen miedo a que la gente se informe. Temen al cambio. No conocemos el futuro. No hemos venido a decirles cómo acabará esto. Hemos venido a decirles cómo va a comenzar. Cuando termine esta señal, podremos ver lo que allá arriba han callado. Les mostraremos un medio sin nexos con los poderes fácticos. Un medio de comunicación crítico e independiente. ¿A dónde vamos? Es una elección que podemos construir juntos. Y que usted lo tiene que tener muy en claro, el pago por hora ya existe en la ley, ¿eh? Nada más que es muy diferente pago por hora a contrato por hora, ¿sí? Yo te puedo contratar únicamente por 5 horas y el pago por hora es, trabajé a destajo 18 horas o 12 horas, bueno, se te tiene que pagar tu jornada laboral de 8 horas más las restantes, ¿sí?, que tienen un recurso asignado dependiendo de cada empresa, ¿no? Bueno, les decía que vamos a hablar del otro tema que es sumamente complicado, ¿sí?, que son las subcontrataciones, se les llama outsourcing, ¿sí? Y bueno, estas existen, no sé, yo recuerdo tendré yo uso de mi memoria desde hace como 10 años, yo creo que se están recurriendo a este tipo de empresas. ¿Por qué se recurre a estas? Bueno, porque estas subcontrataciones, estas empresas que te prestan un servicio a ti empresa, ¿sí?, otra más te va a proporcionar ciertos, o te va a liberar de ciertas obligaciones, ¿no? Tú las vas a realizar como empresa subcontratada, porque estas te dan un ahorro entre un 15 y un 25%, ¿sí?, a ti como empresa. Por eso es que están tan fascinados todos los empresarios, porque tienen dos ventajas. Una, ¿sí?, si yo tengo una fábrica, mi fábrica, yo como dueño, ¿sí?, mi fábrica, si yo subcontrato, voy a tener ahorros entre el 15 y el 25%. Esa es una. Pero la otra, ciertos afiliados del Consejo Coordinador Empresarial, de la Coparmex, de todas estas cámaras industriales, ¿sí?, obviamente tienen empleo, ¿no? Y ciertamente son generadoras de empleo. Aquí el problema es bajo qué condiciones generan el empleo. Generalmente a sus trabajadores no les dan seguro social, no les dan derecho, no les pagan Infonavit, no les pagan pensiones, no les pagan horas extras de trabajo, los explotan, hay niños trabajando. Bueno, hay una serie de irregularidades impresionantes. No son malas las empresas, las outsourcing. Lo que pasa es que existe un abuso tan fuerte, sí, que terminan subyugando al trabajador y terminan nulificándole todos sus derechos, los derechos que vienen establecidos en la Constitución y en el artículo 123. ¿Y sabe cuál es otro de los grandes problemas con estas empresas? Que la mayoría, y eso lo sabe todo el gobierno federal, lo cual yo no entiendo por qué lo están proponiendo de esta manera. La mayoría de las empresas, de 10 empresas, por lo menos 5 no están reguladas. 5 evaden esto que les dije que les comenté en el bloque pasado, el pago, la evasión de impuestos, la evasión de pago de cuotas obrero-patronales, del impuesto sobre la renta, del impuesto sobre el producto de trabajo. Evaden tanto, ¿sí?, que ahorita, según los últimos estudios, yo tengo por aquí un estudio de la consultora Ernst & Young que establece que por lo menos existen 5,300 empresas dedicadas a la subcontratación, ¿sí? Y tienen que ver con seguridad, limpieza, nóminas, capacitación, comedores industriales. Bueno,
todos estas que se dedican, estas 5,300, tienen una gran evasión al fisco, ¿sí? Que por lo menos en lo que se refiere a cuotas obrero-patronal, le están evadiendo al Instituto Federal Electoral, al Instituto Mexicano del Seguro Social, 6,000 millones de pesos. Usted ha escuchado hablar mucho de que el IMSS está en quiebra. ¿Sabe cuál es una de las razones? Justamente eso, que esos dueños de esas empresas que son subcontratadas no cumplen con sus obligaciones ante el IMSS y están ayudando a quebrar al IMSS, ¿sí? Bueno, ¿qué dicen? Lo que vamos a hacer es regular, ¿sí?, estas grandes empresas, estas 5,300 que hay en todo el país, vamos a meterlas en cintura, dicen. Vamos a regularlas para que sí paguen todo esto, ¿sí? Sí, nada más que sabe cuál es el problema. Regresamos nuevamente a la Secretaría del Trabajo. ¿Usted cree que la Secretaría va a tener los elementos suficientes como para ir a verificar que están cumpliendo con las obligaciones que tienen para con los trabajadores, que es pagarles sus cuotas obreros patronales? Si actualmente no vigila, imagínese ahora que tenga como obligación vigilar 5,300 empresas más. Es casi imposible. El outsourcing también lo que hace es que no hay una estabilidad laboral, ¿sí? ¿Sabe por qué? Porque hay contratos que hay empresas, por ejemplo, una empresa de seguridad, que hay muchísimas, esas que se dedican a darle los servicios al dueño del edificio. A lo mejor usted vive por ahí en un edificio donde tiene un vigilante. Bueno, ese vigilante está contratado, está subcontratado. Hay una empresa que le da servicio a alguien que tiene que ser el patrón. El que tiene que ser el patrón son los que viven ahí. Esos son los que tienen la obligación de pagarle el seguro social a este empleado, ¿sí? Pero no lo hace él. Se le delegan todas estas responsabilidades al subcontratista, que finalmente termina no pagándolas. Y entonces usted sabe que cuando algún vigilante, no sé, se cayó estando en el edificio, en el condominio, resulta que se va enterando que no tiene seguro social, que nunca fue inscrito y tiene 5 años trabajando, ¿no? Nunca cotizó. Ahí ya hay una inestabilidad económica y también hay una inestabilidad laboral porque los van rotando, ¿sí? Los van rotando constantemente, no les dan la preparación adecuada, ¿sí?, que también tienen la obligación. Y además se dice que para salvaguardar los derechos de los trabajadores, en estas empresas subcontratistas se les va a dar, la figura esta que se les llama, se les va a conocer como obligado solidario, o sea, a la empresa que te subcontrata a otra, ¿sí? No al outsourcing, no que nada más ella tenga la obligación, ¿sí?, de pagar todas estas cuotas, sino que la empresa que la contrató sea un obligado solidario y verifique que todo esto se esté llevando a cabo. Así, cuando la Secretaría del Trabajo haga sus verificaciones y se dé cuenta que no le están pagando al empleado su seguro social, ¿sí?, no nada más se le multe a la empresa outsourcing, sino que también se le finquen responsabilidades a la empresa madre, por llamarlo así. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, el outsourcing es sumamente negativo en esta manera, si no está bien regulado. Y las salidas que está dando actualmente tanto el PRI como el PAN, porque también el PAN pretende hacerle cambios a la ley, no son las adecuadas porque no se tiene el aparato de justicia. Regresamos a lo mismo, ¿eh? Ahora, imagínese usted, ¿cuándo va a poder establecer un sindicato, ¿sí?, si trabaja por horas? Trabaja en una empresa subcontratado, es una subcontratista. ¿Cuándo va usted a poder establecer un sindicato para pelear sus derechos? Nunca. ¿Por qué? Porque no tiene una estabilidad laboral, porque no tiene un tiempo, porque están estos llamados contratos, no solamente el pago por hora, están los contratos de prueba, los contratos de iniciados. Y además, por ejemplo, en el outsourcing, que son muy buenos y han funcionado en otros países, lo que debe de existir es que a quien se emplee, o sea, la empresa subcontratada,
no tenga absolutamente nada que ver con el objeto social de la empresa madre, de la matriz. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la empresa se dedica a hacer, digamos que es una fábrica que se dedica a hacer vasos de FON, ¿sí?, que no vaya a subcontratar a otra empresa que se dedica a hacer lo mismo, ¿sí? Porque entonces caes en otro problema, que es robarse la materia de trabajo que tiene el empleado número 1 de la empresa, no el subcontratado, sino el de la empresa, ¿sí? Usted recordará que en todos los contratos colectivos la materia de trabajo es algo sumamente importante. El empresario no puede anular así como así la materia de trabajo. Es decir, como ya tengo quien me haga los vasos de FON, entonces a ti empleado te despido porque tú ya no tienes nada que hacer. A eso se le llama materia de trabajo y eso te lo protege la Ley Federal del Trabajo. Si te metes con los outsourcing a legalizarlos, ¿sí?, esto se va a hacer de una manera más cotidiana, los abusos, ¿sí? Y cualquier dueño de una empresa va a tener el pretexto perfecto para despedirte a un trabajador, ya sea porque lo considera revoltoso, porque le está pidiendo sindicato, porque le está pidiendo que lo inscriba en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que le dé para su pensión, que no. Cuando el trabajador empieza a demandar sus derechos, son derechos, no es una dádiva, están establecidos en la Ley Federal del Trabajo y lo que quiere hacer ahora esta nueva ley es justamente acabar con todos estos que tiene un trabajador. Bueno, nosotros estamos llegando al final de este programa. Recuerde usted, este jueves se va a votar en la Cámara de Diputados, es muy probable que pase y luego se enviará a la Cámara de Senadores, que seguramente notificará el martes de la siguiente semana que le está llegando y a partir de ahí tendrá 30 días para aprobarla. Esta es una negociación más de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto para llegar a la presidencia de la República. Bueno, recuerde usted que estamos en Rompeviento en la campaña, por favor, no deje de mandarnos sus sugerencias a noalimposición@rompeviento.tv y bueno, nos vemos la próxima semana. Yo soy Jesús Cervantes y usted estuvo en Zona de Impacto. Gracias por estar con nosotros.